Vámonos todos a Mateo capítulo 19, por favor, Mateo capítulo 19. Dios me los bendiga. Tengo buenas nuevas. El jueves me dieron finalmente mi inyección en el cuello. Mi primer epidural, amén. Y parece que está ayudando. Pero ¿sabes lo que me dijeron, Roxy? Cuando tomaron el MRI, que mi cuello está como una S. Y me dijeron que me van a dar 3 inyecciones y directamente a cirugía. Ya, que está tan desgastado mi cuello que ya no hay ningún remedio básico ni terapia física. Está pellizcando 2 diferentes nervios. Tengo 2 discos herniados, uno de 3 milímetros, ya, y ese está herniado al revés, eso está pegando contra la columna. Ese es el que se mueve, y cuando se mueve, guys, si no fuera por el Señor no estuviera yo aquí, voy a ser honesto. A veces quiero brincar del segundo piso de la casa, ¿verdad, mi amor? Mi esposa me amarra a la cama y no me deja brincar. Pero ahí vamos. Dios es bueno. El Señor me ha bendecido grandemente y nos va a seguir protegiendo y cuidando. ¿Cuánto dicen amén? All right, capítulo 19, la semana pasada lo cubrimos todo. Hoy vamos a estar en el 20, pero el 19 es como se dice en inglés springboard, no sé cómo se dice en español. ¿Cómo se dice springboard? Cuando en la alberca, cuando uno brinca, es un trampolín, básicamente. No se dice trampolín, se dice trampolín, pero no se dice. Anyways, ya los confundí más, ¿verdad? Ay, Dios mío. Padre, te doy tantas gracias que todavía siguen viniendo, Señor. A mí se me hace increíble que todavía llegan. Es por la gracia de Dios. All right, ¿qué vimos la semana pasada, guys? Algo tan importante, algo que afecta a la iglesia, tristemente, que afecta al mundo. ¿Ustedes saben cuánto es el porcentaje de divorcio en el mundo? Entre las parejas que no conocen a Cristo. El 50%. ¿Cuánto dijiste, Manny? 50-60% de las parejas que no conocen a Cristo que se divorcian. Ahora, ¿cuál es el porcentaje en la iglesia de los que según dicen que conocen a Cristo? ¿Cuál es el porcentaje de divorcio en la iglesia? ¿Cuántos saben? Manny? 50-60% también. 50-60% también el porcentaje de divorcio en la iglesia de Cristo Jesús. Y la semana pasada vimos que los fariseos querían hablar sobre el divorcio. ¿Jesús quiso hablar sobre el divorcio? No. ¿De qué habló Jesús, hermana? Del matrimonio. De la dureza del corazón, y él quiso hablar del matrimonio, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, en el verso 3 se acercaron los fariseos y vinieron y le dijeron a Jesús, poniéndolo a prueba, le dijeron: ¿le es permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Amén. Aunque te quemen los frijoles y las tortillas, right? Porque en esos días se permitía. Si te traía la tortilla quemada, tú te ibas. Si te quemaban los blanquillos en la mañana, Raúl, y si los chilaquiles no estaban buenos, bro, el Raúl ahorita ya está congelado, me está mirando. I know, I'm sorry, bro. Y siempre es que te sientas enfrente, Rulis. ¿Qué quieres? Pobrecito, hubieran visto su cara todo congelado. Pastor. Ellos querían hablar del divorcio y Jesús les dice, verso 4, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo qué? Varón y hembra. Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos. Creo que eso es algo que nos falta entender, ¿no? Creo que todo matrimonio tiene que llegar a ese lugar donde tienen que entender que no son dos. Es uno. Por eso Jesús le dice al hombre que cuando él trata bien a su mujer, se está tratando bien a sí mismo, porque son uno, ¿correcto? Y dice, no son dos, son una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe. Pero vimos la semana pasada que la respuesta de Jesús no le satisfació a los fariseos. Hay veces aquí tenemos en las escrituras
Claramente directa instrucción de Dios y vamos y estamos preguntando de persona en persona, en persona, en persona, a ver quién nos da una respuesta diferente porque no queremos obedecer la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Los fariseos así andaban. No estaban satisfechos con lo que Jesús les dijo. Y a veces el cristiano o la cristiana está en la misma situación. No les gusta lo que dice el Señor. No les gustó, no les satisfació a los fariseos. Y dicen ellos, bueno, entonces, ¿por qué mandó Moisés carta de divorcio y repudiarla? Si lo que tú dices, Jesús, es cierto, entonces ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Y Jesús les dio una respuesta tan poderosa. Él dice, por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Por no querer perdonar, por no querer cambiar, por tener un corazón duro. A veces nos aferramos tanto en nuestras posiciones que nos cegamos nosotros mismos que nosotros no queremos cambiar y nos aferramos y no, y no, y no, y no, y no. Eso no es nada como Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Eso no es nada como Cristo. Porque Cristo no te dio un corazón de piedra, te dio un corazón de ¿qué? De carne. Pero a veces nos podemos aferrar tanto a nuestra posición, a nuestro lugar, que dice, por eso el divorcio es permitido. Pero había un gran pero, ¿verdad? No fue así desde el principio. En otras palabras, Jesús dice, ese no es el plan de Dios. Y por eso Jesús no quiso hablar del divorcio, quiso hablar de matrimonio. ¿Por qué? Porque el divorcio no es el plan de Dios. Después vimos a un joven rico. Y esto sí es lo que nos va a llevar al capítulo 20. Vimos a este joven rico que vino y le preguntó a Jesús qué tenía que hacer para heredar la vida. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida? Y la respuesta de Jesús bien fácil, ¿verdad? Le dio parte de los 10 mandamientos. Le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que le dijo Jesús. Y luego el joven dijo algo tan interesante, y no sé si lo vimos la semana pasada, no sé si tú lo captaste, dice, pero eso todo yo ya lo he hecho. Entonces, ¿qué estás preguntando? Entonces, ¿qué quieres? Si todo eso ya lo hiciste, entonces Jesús ya te dijo que vas a heredar la vida, porque esa fue tu pregunta, ¿no? ¿Qué tengo yo que hacer para heredar la vida? Bueno, es esto y esto y esto, y eso ya lo hice. Ok, perfecto, estás en un buen lugar, ¿sí o no? Pero él dice, no, eso ya lo hice. ¿Qué me falta todavía? Eso es una respuesta que viene de un entendimiento de tratar de alcanzar a Dios. ¿Cuántos explica? A ver si me puedo explicar. Cuando tratamos de alcanzar a Dios, siempre vamos a caer cortos. ¿Ok? Cuando tú tratas de alcanzar a Dios con tu vida de la manera que tú, de lo que tú quieres hacer, siempre vas a fallar y vas a quedar corto. Vas a quedar como este joven que ya había guardado los mandamientos de tratar bien a su prójimo, honrar a su madre y a su padre, de no robar, de no codiciar. Él dice, todo eso ya lo he hecho, pero ¿qué me falta? ¿Por qué? Porque algo le hacía falta, porque él estaba tratando de alcanzar a Dios. Pero cuando tú dejas que Dios te alcance a ti, es una relación completamente diferente. Porque te bastas en su gracia, descansas en su gracia, descansas en la paz de que yo no puedo alcanzar. Cuando llegas al entendimiento de que tú no puedes alcanzar a Dios, pero de que puedes permitir que Dios te alcance a ti, puedes descansar en la gracia de Dios. Así que el joven le dice, ¿qué me falta? Y luego Jesús dijo algo tan increíble, dice, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y vimos que el joven rico no pudo. Se fue bien triste, ¿verdad? Y entendimos que tristemente para este joven el dinero era su todo. Pero, guys, tenemos que entender esto, porque esto es lo que nos va a llevar al próximo capítulo para entender la parábola. Una parábola muy difícil. He estado en oración aún en el camino aquí, y el Señor me empezó a hablar y ministrar en el camino aquí, aunque ya tenía todas mis notas, porque es una parábola bien difícil. En los tiempos de Jesús, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, cuando tú estabas bien con Dios, ¿correcto? Dios te bendecía monetariamente, financieramente. Ya. Yo voy a traer las lluvias a su tiempo.
yo voy a dar grande incremento a tus cosechas y te voy a bendecir y vas a tener. Y en esos días los ricos, si tú eras rico y eras fariseo o eras religioso, tú eras visto como alguien especial. Tú tenías una relación con Dios, machín. Este sí que está diezmando todo, de su comino, de su menta, de sus manzanas, de todo. Este guy, aunque toca la trompeta, tuturu, para que está enseñando que está diezmando, pero wow, ese sí que a lo mejor es el favorito de Dios. Este joven ya tenía una relación con Dios. Este joven estaba obedeciendo los mandamientos, pero aún así él sabía que algo le faltaba. Y Jesús le dice, si quieres ser perfecto, pues vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Y él se agüitó, y entonces Jesús dijo algo poderoso. Jesús dice que va a ser bien difícil para los ricos entrar al reino de los cielos. Ponte a pensar en esto. Toda tu vida, como los discípulos de Jesús te han enseñado a ti, que cuando tú tienes dinero y eres religioso y tienes una relación y vas al templo y guardas los mandamientos y todo, que tú tienes una buena relación con Dios, eres uno de los primeros. Quiero que agarren esto, porque en esto nos vamos a basar hoy. Y dice Jesús, de repente les dice a los discípulos que han tenido este entendimiento, que si tú eres bendecido monetariamente, tienes una buena relación con Dios, Jesús de repente les dice, va a ser difícil para los ricos entrar al reino de los cielos. ¿Qué? Y luego les dice, sería más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar al reino de los cielos. Entonces vino esa pregunta, si ustedes recuerdan, de Pedro, ¿quién entonces podrá salvarse? ¿Recuerdan? Una vez más, con ese entendimiento que cuando tú eres rico eres bendecido. Y ellos dicen, wow, wait a minute. Jesús, ahora sí me dejaste trastornado. ¿Quién entonces podrá salvarse? Y el verso 26, Jesús dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es, ¿qué? Posible. Ahora, con eso entonces los siguientes versos son un trampolín para nuestro estudio de hoy. Vamos a orar y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos, te adoramos, Señor. Un estudio difícil, te pido que tú desates mi lengua, Espíritu Santo, para que tu pueblo sea bendecido, para que tu pueblo escuche tu voz, escuche tu mensaje. Yo sé que tú tienes algo para cada uno de nosotros. Sabes dónde nos encuentras, sabes lo que tenemos que escuchar, pero sobre todo, Padre, como dice Santiago, no solo seamos oidores de la palabra, seamos hacedores. Hay veces, Padre, podemos llegar con un corazón duro y no querer ser obedientes, pero hoy, Padre, yo deseo, como dice tu palabra, que tu palabra es como un martillo que quiebra la piedra, quiebra piedras. Danos ese corazón de carne, danos ese espíritu de obediencia, Señor. Háblanos, bendícenos con tu palabra, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú tomes control. En el nombre de Cristo Jesús, su pueblo dice amén. Amén. Entonces, con este entendimiento de que quién se puede salvar, que los ricos va a ser difícil entrar, que sería más fácil para un camello entrar entre el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Entonces Pedro dice, verso 27 de Mateo 19, dice, mira, espérate, Jesús, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Nosotros sí pudimos hacer lo que el joven rico no pudo. ¿No es lo que está diciendo Pedro? Nosotros sí pudimos hacer lo que él no pudo hacer. Porque ¿qué le dijo Jesús al joven rico? Deja todo, véndelo y ven y sígueme. Él no pudo, se fue agüitado, se fue bien triste, dice la palabra de Dios. Pero Pedro dice, nosotros sí pudimos. Nosotros lo dejamos todo, te hemos seguido. Y luego viene la pregunta, ¿qué pues vamos a recibir? Jesús dice, en verdad les digo que ustedes me han seguido. En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, va a recibir 100 veces más.
y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y últimos primeros. Y para que nosotros y los discípulos entiendan lo que Jesús está diciendo, entonces nos lleva al capítulo 20 y nos da una parábola. Y dice él, la conversación no terminó en el capítulo 19, continúa en el 20, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convivido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió después como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a esto les dijo, vayan también ustedes a la viña y les voy a dar lo que sea que justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la novena e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora unidécima, encontró a otros parados y les dijo, ¿por qué han estado aquí parados todo el día sin trabajar? Subrayan eso, por favor. ¿Por qué han estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos les dicen, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a la viña. Al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos y terminando con los primeros. ¿No fue eso lo que nos dijo Jesús en el capítulo 19? Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora unidécima, cada uno recibió un denario. Cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el hacendado, diciendo, estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero usted los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo el hacendado dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Aquí Jesús termina esta parábola y nos los da al revés. En el capítulo 19, Él dijo, los primeros serán los últimos y los últimos primeros. Aquí dice, los últimos son primeros y los primeros. Ok, ¿de qué está hablando Jesús? ¿De qué está hablando Jesús? Como les dije, esta parábola es fácil de entender, pero el punto, recuerden, una parábola nos describe un punto espiritual y muchas veces tiene varios, ¿no? Cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios es tan importante, guys, leerla y estudiarla en su contexto. ¿Cuántos dicen amén? Si ustedes se dieron cuenta, no terminó Jesús hablando de los últimos y primeros en el capítulo 19, continuó en el 20. Aquí tenemos todo su contexto y la información correcta. Regresando al capítulo 19, Pedro dijo, mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues recibiremos? Ahí empezó toda esta conversación. De ahí viene la respuesta de Jesús, ¿no? De que vimos al joven rico que no pudo dejar nada. Y Pedro dice, güey, pero nosotros sí, solo hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Y Jesús dice, todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, van a recibir 100 veces más y heredará la vida eterna. Ayer fue el servicio funerario de mi pastor, no pude ir. Fue en Los Ángeles, yo tenía planeado ir y no pude ir. Pensamos que teníamos COVID en la casa, gracias a Dios no, salimos negativos. Y se cambiaron los planes. Lo que yo me di cuenta cuando estaban subiendo personas a hablar de mi pastor es qué tan grande grupo de número de personas llegaron. De hecho, el servicio no fue en North Long Beach, fue en South Bay, que fue nuestra primera iglesia de mi esposa, y una iglesia de un auditorio de 2,500 personas. Teníamos 4 servicios los domingos, Pedrito. Ya. Y se llenaba. Y ahí hicieron el servicio y se llenó y había tanta gente
Y dijo algo Rebeca, la hija de mi pastor, dice, nosotros, dice, sacrificamos a mi papá, dice, pero, dice, miren la familia que tenemos. Cuando tú lo dejas todo por el nombre de Jesús, déjame te digo que tú vas a recibir mucho, mucho más. Yo tengo familia en muchas partes del mundo, tengo familia en México, tengo familia en California, tengo familia aquí en Cristo, estoy hablando de mi familia en Cristo. Y yo puedo contar más en mi familia en Cristo que hay veces mi familia de mi propia sangre, con excepción de mi tía. Tú tienes familia grande en Cristo y tú lo sabes. Tú puedes contar con tus hermanos y con tus hermanas en Cristo porque están ellos ahí por ti. ¿Cuántos dicen amén? Es la verdad. Es la verdad. Pregúntale a Pedrito. Pregúntale a Raúl, pregúntale a Don Carlos. Manny, no te conozco todavía lo suficiente para decir, pero me imagino que también. Right? A mí, ¿cuántas veces no me llaman el Oscar? Hey, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? No te preocupes. Una vez una necesidad, alguien vino y nos bendijo grandemente. Pedrito, tú lo has experimentado millares y millares de veces, ¿no? Right, guys? Porque tenemos familia. El Señor nos bendice, ¿verdad? Vas a recibir 100 veces más. Más no solo eso, vas a heredar la vida eterna. Esas son promesas de Dios. Estas son promesas de Jesús. Si tú vienes, tú me sirves, tú te entregas, vas a quedarte con la boca abierta. Yo tengo familia en Guadalajara, de Capilla Calvario, Guadalajara. Las hermanas estaban pasando por Phoenix. Venían de Palm Springs, agarraron un carro, se iban, regresaban a Guadalajara. Me llaman y me dicen, te queremos venir a visitar, tenemos años que no te vemos. Fueron a mi trabajo y me trajeron una docena de tamales que hizo Mamadela. Y ustedes no saben, los tamales de Mamadela, yeah, right, y se acordaron de mí y tengo años que no los he visto. Y vienen, y porque van a pasar por Phoenix, me quieren venir a ver. Cuando nos mudamos a Phoenix, un amigo, hermano pastor Sergio Pirelli, algún día aquí lo vamos a tener, él estuvo en Phoenix. Hey Joe, vamos a almorzar. Pastor Nino Madrigal, que tiene el ministerio más grande de Calvarios en el sur de California, ahí en Riverside, él me llamó, Joe, vamos a estar aquí, te queremos ir a ver. Tengo familia, tú tienes familia en Cristo. Cuando nosotros nos entregamos por completo, el Señor nos bendice, sí, y Jesús se lo está diciendo. Pero ¿qué nos está tratando de enseñar Jesús con esta parábola del envío de los obreros a la viña? Bueno, primero tenemos que entender esto, que la viña es ¿de quién? Es del Señor. La viña es de el Señor. Y es Él que nos envía. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero nadie fue a la viña por querer ir a la viña, sino fueron porque fueron ¿qué? Contratados. Nadie fue y dijo, yo voy a ir y voy a ir gratis. No, todos fueron porque fueron contratados. Nadie fue por su propia voluntad hasta que el hacendado o el amo de la viña los envió. Tú has sido comprado. Tú has sido comprada. Y así como el Señor nos envía su viña, su cosecha, cada uno va a recibir del Señor de esa misma porción. Unos desde el principio han obrado y han obrado grandemente, otros en su lecho vendrán, entregarán sus vidas al Señor, ni un día trabajando en la viña. Pero el Señor cuando recompense, Él va a ser justo. ¿Cuántos dicen amén? 2, hay algo que acabo de yo ver ahorita. Voy a tratar de ver si puedo explicarlo. Porque creo que esto tiene muchas aplicaciones. Porque había una queja, ¿no? De los primeros. Se quejó, no es justo. ¿Cómo es que tú les estás dando lo mismo a ellos que a nosotros? No es justo, nosotros trabajamos todo el día en el sol y nos está dando un denario. Ellos solo chambearon 1 hora y les estás dando, y se sentía como que era una injusticia. Y el amo dice, hey, calmado venado. Tú y yo hicimos un arreglo. Que ibas a salir a chambear por un denario. ¿Te estoy robando? No. ¿Te di lo que te prometí? Sí. Yo puedo hacer lo que yo quiera con lo que yo tengo, ¿correcto? Ahora, la nación de Israel. Voy a tratar de, Señor, ayúdame. Ellos han sufrido. Ellos son, dice Pablo, a los que Dios les ha entregado la palabra para que no la entreguen a los demás. ¿Cuántos dicen amén?
Está en Romanos. El judío ha sufrido y sufrido y sufrido desde su creación y de su existencia. Desde que entraron a Egipto por los egipcios, y cuando salieron, que fueron atacados por los amalecitas, y ha sido Israel hasta en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, que los estaban matando en hornos. Ellos son los que Dios usó para poner la fundación de su evangelio, de su palabra, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Correcto? ¿Sí me explico? Y ellos han pagado duro, y ellos han sufrido duro, y nosotros somos coparticipantes con ellos en la gloria, y no nos ha costado lo que a ellos les ha costado. Y algunos de ellos se van a quejar. No es justo. Ellos no trabajaron por su salvación. En Romanos 3, Romanos 3, versículo 27. Y una vez más, voy a ver si puedo explicárselos, porque a veces tú quieres decir Dios no es justo, y tú cuestionas la justicia de Dios, pero no hay injusticia en el Señor. Romanos 3, 27. Dice el verso 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la ¿qué? La justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Estoy en Romanos 3, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados como gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar que su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Lo que está diciendo aquí es esto: antes de Cristo, Dios podía haber juzgado a todos los que habían muerto y condenándolos al infierno, pero no lo hizo, porque Él es justo. Por eso está el seno de Abraham, ¿correcto? Todos van al seno de Abraham o al Hades, pero no fueron condenados todavía. No sé si me entienden, porque la justicia de Dios es buena. Me imagino que parte de esta parábola, que como les digo es difícil, puede ser que muchos judíos van a quejarse. Nosotros hemos pagado duro, y es cierto, ellos pagaron duro para que tú y yo tengamos salvación. Ellos pagaron bien duro, ¿sí? Pero van a ver esos que han entregado tanto. Hay otros que no. Los últimos serán los primeros últimos. Pedro y los discípulos habían renunciado mucho. Nos lo hemos dejado todo. Nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué vamos a recibir? Pedro quería saber qué es lo que él iba a obtener a cambio. Y Jesús le aseguró a Pedro y a los discípulos que serían recompensados. Pero el principio de que muchos que son primeros serán últimos y los últimos primeros, significa que Dios no necesariamente va a recompensar al hombre como nosotros esperamos. ¿Ves? Recuerden, estamos hablando del joven rico. Y en esa cultura, en ese tiempo, que se pensaba que él tenía una relación correcta con Dios, y que por lo tanto él iba a entrar al reino de los cielos, y Jesús dice, es muy difícil para que un rico entre al reino de los cielos. Y se quedaron sorprendidos los discípulos. ¿Quién entonces se va a salvar? Pues no es imposible para Dios, correcto, pero no quiere decir que el rico, que es primero aquí en la tierra en este momento, necesariamente va a ser de los primeros. Va a ser en último. Él ya recibió su recompensa aquí. ¿Sí me explico? Ahora, eso no quiere decir que el pobre automáticamente va a llegar a ser primero, porque algunos de nosotros conocemos personas que han sido pobres, y hasta nosotros que no somos muy buenas personas muchas veces, ¿correcto?
Una vez alguien me dijo, pero es que la palabra de Dios dice que los pobres heredarán el reino de Dios. Y le dije, no, le dije, la palabra de Dios dice que los pobres en espíritu heredarán el reino de los cielos. Pero, ¿qué tal el mendigo? ¿Qué tal? ¿Se acuerdan en la historia de Lázaro y el mendigo, right? El hombre rico, y él aquí estaba mendigando y los perros venían y le lambían las llagas, pero cuando murió él fue llevado al seno de Abraham. Mientras el rico, cuando él murió, él fue llevado al Hades a sufrir. Esa es una hermosa imagen de los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Unos creen que esta parábola habla de las diferentes etapas de vidas, que algunos vienen desde el comienzo de sus vidas, otros en su juventud, otros en edad adulta, otros en la vejez. Y al final, pero los primeros serán últimos y los últimos primeros. Esto nos habla de la gracia de Dios, ya que Él nos bendice y nos recompensa de acuerdo a su voluntad y a su placer. Y no hay injusticia. Recordemos esto, Dios no es injusto. ¿Cuántos dicen amén? Porque si tú dices, yo quiero lo que yo merezco, ¿estás seguro que quieres lo que tú mereces? Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado cuando tú le dices al Señor, yo quiero lo que yo merezco, Señor. Oh, no, tú no quieres lo que tú mereces. ¿Cuántos dicen amén? Yo no quiero lo que yo merezco. Yo quiero la misericordia y la gracia de Dios. Man, yo no quiero lo que yo merezco. En el sistema de la ley uno recibe lo que uno merece, pero en el sistema de la gracia de Dios, que es muy, muy ajeno a nosotros, que nosotros pudiéramos entender y abrazar la gracia. ¿Ves? La ley apunta el dedo y dice, tú fallaste ahí, y tú fallaste ahí, y tú me dañaste, y tú hiciste esto, porque mira aquí, mira aquí. Eso es la ley. La ley te acusa. De hecho, la palabra de Dios dice que por la ley nadie será justificado. Nadie. La gracia dice, yo te perdono. Yo no voy a ver y acusar y apuntar, porque te voy a ver con los ojos de Dios. La gracia es dar lo que uno no merece. ¿Cuántos dicen amén? Eso es la gracia. Y cuando tú aprendas a dar lo que alguien no merece, entonces tú estás imitando a tu Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ves? Dios no trata con nosotros de acuerdo a quién somos nosotros. Él trata con nosotros de acuerdo a quién Él es. ¿Por qué crees que no hemos sido consumidos? Él trata con nosotros de acuerdo a quién Él es. Pero la queja vino. ¿Cómo es posible que tú le des a ellos que trabajaron una sola hora lo mismo que nosotros que trabajamos todo el día? Es una injusticia. La pregunta entonces viene y la tenemos que hacer. ¿Era injusticia, familia? No. ¿Por qué no? Porque había un acuerdo entre los primeros. Había un acuerdo. Israel y Dios tuvo un acuerdo en el monte de Sinaí. Ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Y los profetas vinieron y les dijeron todo lo que iba a suceder. Y por medio de eso nosotros venimos a entender sobre el Cristo y sobre el Evangelio. Ellos tenían un contrato con el Señor. Y nosotros somos recipientes de esa bendición al igual que ellos. Pero no había injusticia. Había un acuerdo entre los primeros y el amo de la viña. Vayan y trabajan y se les pagará un denario por su día de trabajo. Ellos aceptaron. Israel aceptó el plan de Dios.
Ellos aceptaron. Y después el amo quiso bendecir a los que no trabajaron tanto tiempo. Es lo que Él quiso hacer, y Él puede hacer lo que Él quiera hacer. ¿Cuántos dicen amén? Dios puede hacer lo que Él puede. ¿Alguna vez has escuchado tú a alguien quejarse que cómo es posible que el Señor le da un ministerio más grande a fulano de tal que a mí? Yo llevo 20 años obrando en la obra y mira, él solo tiene 1 año. Y yo lo he oído. Y yo me quedo like, oh man. No sabes lo que pides. No sabes lo que pides. Y luego les dijo algo tan poderoso. ¿Tu ojo es malo porque yo soy bueno? Es importante entender que el amo de la viña no trataba a nadie injustamente, aunque él sí fue técnicamente más generoso con unos que con otros. Así se aparente, así se mira, pero no hay injusticia. Por lo tanto, tú y yo podemos estar seguros de que Dios nunca será injusto con nosotros, aunque puede para su propio propósito y placer otorgar mayor bendición a alguien que parezca menos merecedor. Déjame te digo algo, iglesia. Algo que me encanta del pueblo de Dios es cuando alguien aquí Dios bendice, todos regocijamos. Algo que odio del mundo, que cuando tú, no sé si ya lo aprendiste, tú no puedes ir al mundo y compartir con tus compañeros de trabajo que no conocen a Cristo cómo Dios te ha bendecido y cómo Dios, ¿sabes por qué? Les da celos. ¿Lo has experimentado? Cuando estás en la iglesia lo compartes con tus hermanos y mira lo que Dios hizo, esto está gloria a Dios, right? Y vas y les dices a los compañeros, mira lo que Dios me dio y esto y otro, y me compré una troca por $1,000. Dicen, eres un ladrón. ¿Por qué? Porque están enojados que ellos no se la compraron por $1,000. El punto es bien claro, guys. Dios puede hacer lo que Dios quiere hacer y nunca va a ser injusto. ¿Seremos recompensados a obrar en la viña? Claro que sí. Su recompensa no será injusta. Ahora, muchas veces en nuestras mentes humanas creemos que como gente como Billy Graham y Luis Palau que van a ser recompensados grandemente. Entonces, no, el pastor Billy Graham y Luis Palau y Chuck Smith, oh man, ellos van a vivir en mansiones en el cielo y todo esto y lo otro. Pero lo que no vemos es a esos obreros de Dios que compartieron el evangelio con Billy y con Luis. Lo que no vemos es esos hermanos y hermanas que se la pasan en sus rodillas orando y orando y orando por horas. Lo que no vemos es a esos que tienen poco y lo comparten con los que tienen menos. Los que no vemos son a esos que arriesgan sus vidas para que otros tengan vidas. Esta semana en las noticias ha estado lleno de lo que está pasando en Afganistán. Y es una situación bien triste. Nuestra nación, nuestro presidente abandonó a esta nación. Voy a ser honesto, sabíamos que teníamos que salir, estoy de acuerdo. La manera que se hizo fue incorrecta. Creo que quedan 75,000 americanos. 75,000 americanos que necesitan ser rescatados de Afganistán y que no pueden porque el talibán está buscando a los americanos. Ahora, si tú eres afganistani y trabajaste con el gobierno americano, te están buscando a ti para matarte. ¿Qué tal si eres cristiano? Olvídalo. Estás a punto de morir. Y ellos están ahorita pidiendo oración de nosotros porque saben que sus vidas están en peligro por el talibán. Dicen que el cristiano es de lo peor y critican tanto al cristianismo y critican tanto a la Biblia, y en Estados Unidos nunca oyes a nadie hablar más del Islam. El Islam es el que mata, el cristianismo es el que ama. El Islam es el que te mata. En el cristianismo Cristo murió por ti, no te quiere matar. El talibán ahorita está buscando y asesinando a todos los que llevan y claman el nombre de Jesús.
Y unos de ellos han mandado correos electrónicos pidiendo oración por sus situaciones. Unos de ellos pidió oración para que ellos no desmayen. Oren por nosotros. Familia, hay trabajo en la viña ahorita. Y no es un trabajo laboral, manual. La oración es oración. Y es difícil, ¿no? Porque te pones a orar y de repente te viene el sueño. No tenías sueño. Si tienes insomnia, ponte a orar. Si tienes insomnia, ponte a leer tu Biblia en la noche. Vas a ver qué rápido te duermes. Pero hay trabajo en la viña, familia. Tenemos hermanos, hermanas en Cristo que están pidiendo oración. Escucha la petición, que no desmayemos. Y si tenemos que morir en el nombre del Señor, que tengamos la valentía para hacerlo. Wow. Los primeros serán últimos. Los últimos serán primeros. Uno de ellos dijo que oremos por ellos para que sigan predicando el Evangelio. Otro dijo que haya un avivamiento de esto. Oren por nuestras familias, oren por nuestros hijos, oren por nuestras esposas, porque vienen y nos las quitan y las violan y las venden. Oren por nuestros hijos, oren por nuestras hijas. Hay trabajo en la viña, familia. Ellos están listos para entregarlo todo para Jesús. Y nunca vamos a conocer sus nombres. Los primeros serán últimos y los últimos primeros. La razón que no vamos a conocer sus nombres, porque si ellos dan sus nombres en público, los ponen más peligro. Qué grande será la recompensa de ellos. Tú dices en términos humanos, va a ser grandísima. Yo no lo sé, lo único que yo sí sé es que Dios no va a ser injusto. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el punto del Señor. El Señor no va a ser injusto. Yo digo en mi mente, mucha gente dice, bueno, Billy Graham y Luis Palau van a recibir tanto. Yo digo, los hermanos que han dado sus vidas para Cristo van a recibir tanto. Ahora, con esto vamos a cerrar. Recuerden que al último vino el amo al final del día y le preguntó en la 1ª hora, dijo, ¿por qué están aquí parados todo el día sin trabajar? La pregunta es, ¿por qué estás aquí parado? ¿Por qué estás aquí parado sin trabajar? En otras palabras, ¿por qué no saliste tú a buscar el trabajo? ¿Por qué te quedas sentado en la banca? ¿Por qué no fuiste a buscar qué hacer? ¿Por qué estás aquí parado sin hacer nada? Esa fue la pregunta. ¿Por qué no fuiste tú a buscar la chamba en la viña? ¿Por qué no me viniste a buscar? ¿Por qué no viniste a preguntar si había algo que hacer? ¿Puedo yo barrer la viña? ¿Qué puedo yo hacer? No, pero aquí estás parado. Y ellos dicen, bueno, es que nadie nos ha contratado. Y luego dicen, eso es lo que nadie te ha contratado. Órale pues, te contrato, ve a chambear. Ya no tienes excusa. El punto de Jesús es que todos hemos sido llamados a obrar en la viña. Todos. Todos. Hoy les dejo tarea. Como iglesia hoy, en la noche antes de que te duermas, no se te olvida, pídele al Señor. Hoy nuestra tarea va a ser esta, guys. Hoy vamos a orar juntos y hoy vamos a interceder y orar por Afganistán y los cristianos, tu hermano y tu hermana en Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a orar para que Dios los proteja o que Dios les dé ese corazón de valentía como ellos están pidiendo. Para que no renuncien. Para que mueran como mártires. Y que Dios esté con ellos. Y que sea como Esteban. Y que cuando están muriendo digan, miren, veo los cielos que se abren. Y veo el trono de Dios. Algunos están parados no haciendo nada en la gran cosecha. ¿Cuál es tu parte? Todos hemos sido llamados, todos hemos sido contratados. Jesús lo dijo, vayan y hagan discípulos. Todos. Busca tu parte en la viña, porque nunca es tarde para trabajar. Vino el amo a la 1ª hora, quedaba 1 hora. No es tarde, guys, estamos más cerca que nunca.
a la llegada del Señor, estamos en la última hora. Haz algo. Haz algo. Vayan a todo el mundo, hagan discípulos. ¿Qué esperamos? Como aprendiste hoy, nunca, 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 nunca es tarde. Tú ve, habla con el Señor y pregúntale qué es lo que Él desea de tu vida, y entonces échale ganas y vas a ver lo que el Señor va a hacer con tu vida. Vamos ahora, Padre, te damos gracias, te bendecimos por este tiempo.